días amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de Angelo Roncalli, conocido como el Papa Juan XXIII y su misterioso encuentro extraterrestre en los jardines vaticanos de Castel Gandolfo. Lo voy a hacer en dos partes. En la primera os cuento la historia más famosa, que como siempre es a la vez también la más manipulada, y en la segunda parte os hablaré de lo que para mí es verdaderamente importante, que son sus mensajes y sus profecías de una importancia altísima, y lo hago en dos partes para que no se pierda un mensaje muy bonito quizá para el futuro de la humanidad. Angelo Giuseppe Roncalli nace en Soto il Monte, en la región italiana de Lombardía, en el año 1881, y es el Papa número 261 de la Iglesia Católica. Antes de ser nombrado sumo pontífice, ocupó varios cargos, entre los que destaca para esta historia el de patriarca y cardenal de Venecia, por la historia oculta de nobleza negra, masonería y ocultismo, y desinformación que, aun no siendo muy importante en nuestra historia, siempre se nos cuela por el medio. Nacido en una familia muy humilde de agricultores, siendo también muy religiosos, Angelo Roncalli, el sacerdote, le viene por verdadera vocación, y sus trabajos pastorales siempre se realizaban entre prostitutas, reos, pobres y la gente más humilde de los suburbios. Esto lo demostró nada más ser nombrado papa, con sus visitas a las cárceles y a la gente pues, de los peores barrios. No peores en delincuencia, sino peores en humanidad, muy pobres. El señor Roncalli tenía una sensibilidad especial desde bien pequeño y una conexión con los seres celestiales. Esto es lo que llevó al señor Roncalli a participar como medium, señores, en varios ritos de iniciación de los masones Rosacruz. Bueno, después veremos que este dato sí es cierto, pero no es ni importante ni se le puede asociar con el mensaje que nos están dando. Pero bueno, con esto comienza la historia. En el año 1935, en la rueda de uno de estos ritos muy famosos, el señor Roncalli entra en trance y comienza a decir una serie de mensajes supuestamente transmitidos por los seres celestiales y que se conocerán luego como las profecías de Juan XXIII, que han estado ocultas durante más de 40 años. Son impresionantes. Entre estos mensajes recibidos por Roncalli, siempre en un estado de trance, de los que no se acuerda, es decir, de manera inconsciente, pero que los presentes allí recogieron perfectamente y contemplan los hechos de la historia humana desde el año 1935 más o menos hasta el año 2033. Bueno, son unas fechas imprecisas que en la segunda parte os comentaré ya más exactamente. Entre estos mensajes que hoy os voy a comentar por encima, tenemos información importantísima para la humanidad, pero por el morbo, los que más se conocen pues son, como siempre, los relativos a la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el asesinato de Kennedy con pelos y señales, la participación en el mismo de la Dama Negra y una curiosísima profecía sobre una posterior boda con el magnate Onassis. También nos habla de Marilyn Monroe, la estrella que morirá en el medio de los hermanos, la crisis de los misiles de Cuba y mucho más. Pero estos son los mensajes que llegan siempre atendiendo a quizá otros intereses. Os aseguro que la historia y el mensaje, aparte de alucinante, es muy importante. Como dije, estos mensajes se ocultan durante más de 40 años por la simple razón de cómo vamos a publicar que tenemos un papa vidente. Eso no es posible. Los videntes y profetas siempre apartados y cogidos por pinza. Lleva siendo así toda la historia. Cuando realmente son la base y lo importante pues, de todas las religiones. Sin profetas no hay mensajes, sin mensajes no hay Dios. Pero el papa no, por Dios. No se conocerá esta historia, amigos, hasta que el periodista italiano Pier Capri publica todo esto pues, bajo riesgo de excomunión. Es sabido, mediante sus escritos y testimonios de sus asistentes, que el Papa recibía visitas de los seres celestiales en sus aposentos y que éste mantenía largas conversaciones con Dios y con la Virgen. Nos cuentan los asistentes del Papa cómo veían salir muchas noches una luz muy intensa por las rendijas de las puertas de sus aposentos. El primer contacto directo con Dios, es decir, fuera del trance, acordándose, una conversación directa,
siendo consciente, es en el 12 de febrero de 1959. Esto sucede muy poquito después de convocar el Concilio Vaticano II, que prometía cambiar la Iglesia. Y a partir de ahí, pues sus contactos y sus conversaciones son constantes y nos revelan muchísimos datos importantes. Pero dejando aparte las profecías, os cuento la historia de contacto real con estos seres extraterrestres. En una de las profecías referentes nos dice: las luces del cielo serán rojas, azules y verdes y veloces, crecerán. Alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra. Ya ha habido encuentros, pero quien vio realmente ha guardado silencio. Es el verano de 1961, residencia veraniega del Papa en Castel Gandolfo, muy conocida, y esto sucede muy poquito antes también de morir Angelo Roncalli, y nos lo comenta su asistente personal. El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas unas naves. Eran de forma oval y tenían luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía un humano, a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Ya estamos hablando de los arios. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía de ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido ninguna visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y se marchó. Su santidad regresó y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Este asistente también comentó que el Papa nunca más habló sobre él de esta experiencia y no se sabe si con alguien más, aunque supongo que sí. Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos con nuestro paseo como si nada hubiera pasado. Varias veces después de aquel suceso, el Papa y el asistente caminaron a través del jardín y sus ojos siempre miraban al cielo. Él nunca dijo nada de platillos volantes, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestra mente. En pocas ocasiones el Papa caminaba solo. En más de una ocasión el asistente estaba seguro de que había ovnis en el área. Veía sus luces intermitentes, pero desde que su santidad y yo paseamos juntos, no puedo decir si él los vio o no. Esta es la historia más conocida del Papa Bueno, Juan XXIII, como así le llaman sobre todo en Italia. Pero creedme si os digo, amigos, que es por mucho la menos importante e incluso si es real o no tampoco tiene importancia ninguna. Esto puede formar parte perfectamente del movimiento de desinformación que siempre existe en estos casos. En esta historia siempre se habla del contacto extraterrestre y de las profecías más amarillistas y llamativas, que teniendo una importancia elevadísima, tenemos tanta basura con eso que a veces es muy difícil de creer. Pero os aseguro que las profecías del señor Roncalli se están cumpliendo una a una y el futuro de la humanidad puede ser cruel, pero os aseguro que es muy bonito. Todos los comentarios e informaciones se centran en tratar de menospreciar al Papa como ateo o masón Rosacruz. Pero esto es una mentira. Ni era ateo, ni era masón Rosacruz. Era creyente y respetaba a todos los credos. En el rito del año 1935, que os contaré posteriormente, había rosacruces, había cristianos, había iniciados martinica e iniciados sufí, por lo que el mensaje es otro muy distinto al mensaje masón y al mensaje Illuminati. El mensaje es que todos juntitos hacen ritos muy raros y probablemente estén tan engañados como el resto. Pero Angelo Roncalli nos da unos datos muy precisos
que, como os dije antes, aun siendo muy crueles y muy duros de aceptar para la humanidad, nos presenta como justos y necesarios. Nos dice que la humanidad es viable, que el despertar es posible, y esto trataré de explicarlo al detalle en la segunda parte de este programa que publicaré en 1 o 2 días, que serán las profecías de Juan 23, el retorno de la madre y el despertar de la conciencia. Espero que os guste esta pequeña historia de contacto extraterrestre, compartir en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito, 24-48 horas, con la segunda parte de las profecías de Juan 23. Que tengáis un buen día y adiós.